He vivido en esta casa más tiempo que en cualquier otro lugar, más incluso que los años que compartí con mi esposo, antes de que partiera. 12 años de viudez me han dejado una extraña familiaridad con sus rincones, sus crujidos, sus estaciones. A mis 68 años despierto con el sol colándose por la ventana de la cocina, junto al viejo roble que el abuelo de mi esposo plantó cuando esta casona en Querétaro era apenas un sueño. Sus raíces son más profundas que cualquier discusión que tuvimos y sus ramas se extienden sobre el tejado como la mano de un guardián. Esa tarde preparé la cena con calma, colocando la vajilla de siempre, puliendo los cubiertos que solo sacaba cuando la familia venía a casa. Ximena había llegado de la Ciudad de México para una visita breve, o eso pensé. Antes me decía mamá con esa dulzura de niña, pero los años en oficinas de vidrio habían afilado su tono a sílabas cortantes. Aún así guardaba la esperanza de un poco de calor, un eco de la pequeña que alguna vez cargué en mi cadera. Llegó tarde con el celular pegado al oído, dejando su maleta en el pasillo, como si la casa fuera un hotel. Intenté cruzar su mirada, arrancarle una sonrisa, pero pasó de largo todavía, hablando de negocios. Cuando por fin se sentó frente a mí en la mesa, con las velas titilando entre nosotras, su mirada era puro acero y cálculo. Comimos casi en silencio hasta que el golpe de su copa contra la madera me sobresaltó. No fue un accidente. El sonido del cristal contra el roble fue deliberado como un martillo. Ximena se inclinó hacia adelante, sus palabras cayendo pesadas. «Mamá, tienes 48 horas para mudarte. La escritura es mía. Ahora». Por un instante pensé que había oído mal. Busqué en su rostro una broma, una grieta en su máscara, pero no había nada. Mi tenedor quedó suspendido en el aire, mi apetito desvanecido. Abrí la boca, luego la cerré. Las palabras me fallaron. Después de una vida de darlo todo, me sentí vaciada por una sola frase. No discutí, no supliqué, solo bajé la mirada al plato que había preparado con tanto cuidado y sentí cómo los años de esfuerzo, amor y sacrificio se disolvían bajo su mandato. El resto de la cena transcurrió en silencio roto, solo por el zumbido de su celular sobre la mesa. Cuando se retiró al cuarto de huéspedes, caminé sola por la casa. Mis manos rozaron los marcos de las puertas, las paredes de adobe que repinté tras la muerte de mi esposo, cada superficie cargada de recuerdos como una foto vieja. En la cocina apoyé la palma contra la pared, junto a la estufa, buscando consuelo en la madera sólida. Fue entonces cuando sentí un leve movimiento bajo mi tacto. Intrigada, presioné más fuerte y descubrí una tabla suelta en la unión. La casa había revelado secretos antes, clavos antiguos, una canica de niña, pero nunca algo así. La separé con cuidado, mi aliento contenido. Y tras el panel, mis dedos rozaron un sobre sellado amarillento por el tiempo, pero intacto. La letra de mi esposo saltó hacia mí, firme incluso en su tinta desvaída. Abrir solo si alguien intenta quitarte la casa. Mis rodillas flaquearon y me aferré a la encimera para no caer. Él lo sabía. De alguna manera había previsto este momento, la frialdad de mi hija, la amenaza contra el hogar en el que vertimos nuestras vidas. No lo abrí. Todavía no. Mis manos temblaban mientras volvía a colocar la tabla y llevé el sobre arriba. En mi cuarto lo guardé con cuidado en el cajón de mi buró, como si fuera de cristal frágil. Al acostarme bajo el peso del silencio, escuché las ramas del roble rozar el tejado y sentí mi pulso acelerarse. Algo aguardaba en esas páginas, algo que no podía apresurarse. El sobre descansaba en el cajón latiendo como un secreto, mientras miraba el techo y sabía que el día siguiente exigiría más fuerza de la que jamás había mostrado. La noche después de las palabras de Ximena, la casona parecía repetirlas como un eco. Cada rincón, cada cuarto que pisaba, susurraba el ultimátum: 48 horas, 48 horas. Me quedé despierta escuchando la respiración de la casa,
la madera crujiendo en el fresco de septiembre, las ramas del roble rozando las tejas en un ritmo lento. Esta casa nunca había sido cruel conmigo. Solo las voces dentro de ella podían herir. Me levanté temprano el amanecer pálido contra las cortinas y seguí mis rutinas como si la vida no se hubiera desmoronado. Herví agua para el té, unté mantequilla en un pan tostado y me senté en la mesa de roble, marcada por el tiempo donde mis 2 hijas alguna vez esparcieron crayones y cuadernos escolares. El recuerdo de sus manos pequeñas manchando papel con colores vivos me llevó atrás a los años en que creía que esta casa siempre sería un refugio sin importar las tormentas que nos azotaran desde fuera. Cuando mi esposo murió, las paredes se hundieron de pena. Ese primer invierno hubo goteras en el tejado y yo subí sola la escalera parchando tejas mientras la nieve se colaba por mis mangas. Pinté paredes con mis propias manos capa tras capa hasta que el olor a pintura se convirtió en el aroma de la supervivencia. Cada rincón llevaba la marca de mi esfuerzo. Cada clavo que hundí en la madera era una promesa: mis hijas no perderán este hogar. Hace 5 años, cuando llegó la cuenta de impuestos como una guillotina, casi me derrota. Ximena estaba en apuros entonces, su negocio al borde del colapso. Me llamó con voz temblorosa pidiendo ayuda. Vacié casi todos mis ahorros de jubilación para pagar sus deudas y los impuestos atrasados que amenazaban la casa. Me dije que era por la familia, que el sacrificio era amor. Imaginé que ella lo recordaría, que la gratitud duraría como el aroma de las gardenias en primavera. Pero la gratitud se desvanece rápido. Ximena siguió adelante sus visitas escasas, sus llamadas apresuradas. Observé su vida en la Ciudad de México desplegarse solo, en publicaciones breves en redes sociales, sus vestidos elegantes, su coche nuevo, las conferencias donde brillaba en escenarios relucientes. Mientras yo barría el porche, reparaba la cerca y metía billetes en sobres cada mes. Y ahora esa misma hija me había mirado desde el otro lado de la mesa y reclamado la propiedad como si yo fuera una inquilina que se quedó demasiado. Por fuera mantuve la compostura, bajando la mirada, dejando que confundiera mi silencio con rendición. Por dentro la traición me golpeó hasta los huesos. Caminé por los cuartos esa mañana, dejando que mi mano rozara los muebles que elegí las fotos en las repisas. Aquí estaba la foto de graduación de mi hija menor, sonriendo con toga y birrete, antes de que la vida la alejara. Aquí estaba el sillón donde mi esposo dormía la siesta gastado en los codos. Y en el pasillo de arriba, la luz brillando en el marco. La foto de Ximena a los 12 con dientes separados y una sonrisa sosteniendo un listón de un concurso de ortografía. ¿Cómo podía esa niña convertirse en la mujer que ahora medía el amor en escrituras y firmas? Pensé en lo que exigía empacar mis cosas en cajas, salir en silencio, desvanecerme como una invitada que abusó de la hospitalidad. Una parte cansada de mí se sintió tentada a soltar todo, buscar un pequeño departamento en el centro, liberarme de esta lucha interminable. Pero el sobre escondido en mi buró latía en mi mente. Las palabras escritas en él, abrir solo si alguien intenta quitarte la casa, eran como un salvavidas lanzado a través de los años. Regresé al cuarto, me senté en la orilla de la cama y abrí el cajón. El sobre estaba ahí, su papel amarillento, el sello intacto. La letra firme de mi esposo siendo tanto consuelo como carga. Rocé las letras con la yema de mi dedo. Dentro podría estar la prueba. Un escudo, un mapa o al menos sus últimas instrucciones. Por ahora cerré el cajón. No estaba lista, pero sabía que lo estaría. La casa zumbaba a mi alrededor, vieja pero firme, como si me urgieras a avanzar hacia la verdad que aguardaba en ese papel doblado. El sobre permaneció escondido en mi buró, pero su peso me presionaba toda la mañana como si la madera no pudiera contenerlo. Intenté distraerme con tareas pequeñas, regar las macetas de geranios, limpiar los estantes de libros, doblar ropa, pero cada momento de silencio me llevaba de vuelta al cajón.
Al mediodía ya no pude cargar la carga sola. Llamé a Clara Rendón. Habíamos compartido un escritorio en la Biblioteca Pública de Querétaro hace décadas, ordenando libros infantiles codo con codo. Clara estudió Derecho, después construyó una carrera y se jubiló hace poco, aunque aún mantenía su licencia activa. Su voz llegó por el teléfono directa sin rodeos, pero cálida por debajo. Isadora dijo: «Tu voz suena más frágil que un papel. Cuéntame qué pasó». Las palabras se derramaron. Le conté de la cena del mandato frío de Jimena, del silencio que guardé, porque no sabía qué más hacer. Clara escuchó su respiración constante como si me anclara a la tierra. Cuando mencioné el sobre me interrumpió con firmeza. «No te apresures. Primero ábrelo. Luego déjame ver la escritura que tengas archivada. Vamos a juntar las piezas. Los papeles no mienten. Isadora, las personas sí». Su confianza me estabilizó. Prometí llevarle el sobre y la escritura mañana. Terminó la llamada con la misma firmeza con que cerraba las sesiones de cuentos en la biblioteca. «Descansa esta noche y no dejes que tu hija te intimide con plazos». Más tarde, cuando el sol cayó detrás del roble, salí a respirar. El aire fresco traía el olor de las hojas comenzando a descomponerse dulcemente en el suelo. Al otro lado del callejón vi al señor Ornelas trabajando en su cobertizo, martillo en mano. Su espalda estaba encorvada por años de carpintería, pero sus brazos seguían fuertes y su sonrisa al verme fue inmediata. «Te ves preocupada, Isadora», dijo secándose la frente. Dudé, luego le conté solo una parte, que Jimena quería la casa que me había pedido irme. Su rostro se ensombreció y dejó el martillo a un lado. «Tú, Javier, me dijo una vez, justo bajo ese roble, que este lugar siempre sería tuyo. No de las niñas, no de nadie más. Tuyo. Dijo que tú lo mantuviste vivo cuando él estaba demasiado enfermo. Nunca lo olvidé». Sus palabras fueron un bálsamo que no sabía que necesitaba. Le agradecí tragando contra el nudo repentino en mi garganta. Al volver al porche encontré a doña Graciela esperando en la reja, su bastón golpeando las piedras. Ella había sido mi vecina por 4 décadas, cuidando a mis hijas como una tía severa cuando eran pequeñas. Escuché, admitió sin disculparse: «Esa hija tuya no tiene derecho a tratarte así. Esta casa es tan tuya como tu propia respiración». Recuerdo a Javier diciéndome, claro como el agua: «Si algo me pasa, Graciela, recuérdale a Isadora que esta casa le pertenece». Sentí mis mejillas arder, mitad gratitud, mitad vergüenza. Me avergonzaba que otros vieran la grieta en mi familia. Pero su certeza, sus recuerdos tenían más fuerza de la que podía reunir sola. Esa noche, sentada junto a la lámpara en la sala, pensé en las palabras de mis amigos. La calma pragmática de Clara, la memoria firme del señor Ornelas, la insistencia cortante de doña Graciela, todos señalándome hacia lo que ya sospechaba. Javier no me había dejado solo amor. Me había dejado el derecho a quedarme. Aún así no podía sacudir la vergüenza. Necesitar que los vecinos me recordaran mi valor, escucharlos condenar la crueldad de mi hija, era como exponer un moretón demasiado sensible. Quería proteger la imagen de Ximena, incluso cuando ella me despojaba de mi dignidad. Me levanté, subí las escaleras y abrí el cajón del buró. El sobre esperaba sus bordes ásperos contra mis yemas. Mis amigos creían conocer la verdad. Mañana tendría que ver si la letra de Javier estaba de acuerdo con ellos. A la mañana siguiente, llevé el sobre a la mesa de la cocina como si fuera algo vivo, frágil y pesado a la vez. Lo puse junto a mi taza de té y lo miré fijamente, el sello intacto, la letra de mi esposo, firme en la portada. Mis manos temblaban al tomar el abrecartas. Habían pasado 12 años desde su muerte, y aún así ver su escritura era como escuchar su voz a través de una puerta cerrada. Deslicé la hoja bajo la solapa y jalé con suavidad. El papel se rasgó con un susurro. Dentro había una hoja doblada gruesa por el tiempo y un segundo documento notariado, sellado inconfundiblemente oficial. Mis ojos cayeron primero en la carta escrita de su puño y letra. Isadora comenzaba:
Si estás leyendo esto, entonces la casa que construimos está en peligro. Quiero que sepas que siempre fue para ti. Tú la sostuviste cuando yo flaqueé. Pagaste las cuentas cuando no pude, pintaste las paredes, cuando mi fuerza falló y mantuviste a nuestras hijas a salvo, cuando la enfermedad me alejó del mundo. Esta casa es tuya no como regalo, sino como reconocimiento de lo que diste. Las lágrimas emborronaron las palabras y me detuve apretando la página contra mi pecho. Respiré hondo, estabilizándome, y desdoblé el segundo papel. Era un testamento notariado 3 años antes de su muerte. El lenguaje era claro. A mi fallecimiento dejo la propiedad en Querétaro, incluyendo la casona y el terreno circundante a mi esposa, Isadora Salazar. Única heredera. Plenos derechos. Plenos. Sin transferencia aquí a los hijos hasta su muerte, o consentimiento escrito. Lo leí 2 veces luego, una tercera cada palabra como hierro hundido en los cimientos bajo mis pies. No había ambigüedad. La casona pasaba directamente a mí. No a Ximena. No a nadie más. Por un momento no pude moverme. El alivio llegó primero fluyendo como agua tras una presa rota. Pero tras él vino la confusión y luego una furia creciente. Si este testamento existía, si estaba notariado y registrado, ¿cómo podía Ximena reclamar la propiedad tan descaradamente? Debía saberlo. O al menos creía tener algo más fuerte. Un recuerdo emergió Javier sentado en el porche una tarde de verano, su voz áspera por los medicamentos. Había tomado mi mano apretándola con fuerza hasta que lo miré a los ojos. El papel puede falsificarse, dijo. Guarda la verdad cerca. En ese momento pensé que hablaba de cuentas, bancos, el desorden cotidiano de la vida. Ahora veía que me estaba advirtiendo. Extendí ambos documentos en la mesa, la carta y el testamento lado a lado. El sello oficial brillaba débilmente bajo la luz matutina. Una ola de fuerza creció en mí. Javier no me había dejado desprotegida. Había confiado en que defendería lo que era legítimamente mío. Presioné mi palma contra los papeles susurrando en voz alta aunque nadie podía escuchar. Gracias, mi amor. Pero incluso al sentarme más erguida, las preguntas me carcomían. ¿Por qué Ximena estaba tan segura, tan inquebrantable? ¿Qué escritura o papel había encontrado o creado que la hacía creer que podía echarme con solo un aviso de 48 horas? Recogí los documentos con cuidado, los metí en un sobre nuevo y los guardé en mi bolso. Clara sabría qué hacer a continuación. La verdad estaba de mi lado, pero la batalla apenas comenzaba. Al levantarme de la mesa, la casa pareció alzarse más alta a mi alrededor, como si las mismas paredes hubieran escuchado las palabras de Javier y recordaran su propósito. Llevé su carta conmigo arriba cada paso, un latido de resolución, ya pensando en lo que debía descubrir para entender cómo mi hija llegó a creer que poseía lo que nunca fue suyo. Clara no perdió tiempo cuando puse los documentos en sus manos. Ajustó sus lentes. Leyó la carta 2 veces. Luego alisó el testamento notariado contra su escritorio. La pequeña oficina olía ligeramente a polvo y limón, igual que la biblioteca alguna vez. «Esto es sólido», dijo golpeando el sello con su pluma. «Pero si Ximena anda por ahí, reclamando la propiedad, está parada sobre algún papel. Necesitamos saber qué es». Sus palabras me helaron. Había estado tan consumida por la traición misma que no había preguntado cómo mi hija llegó a creer que tenía poder alguno. Clara tomó su teléfono llamando a un colega en la oficina del registro público. Me senté rígida, mis manos apretadas en mi regazo, mientras intercambiaba palabras rápidas, su tono afilándose como cuchillo. Cuando colgó, su rostro era sombrío. «Isadora, tu hija presentó una escritura de cesión después de la muerte de Javier. Firmó con tu nombre. Dijo que renunciaste a tus derechos a su favor». Sentí que el aire me abandonaba. Falsificación. Mi propia hija trazando mi nombre con tinta falsa. La vi de niña otra vez inclinada en la mesa de la cocina,
la lengua entre los dientes mientras practicaba cursiva en papel rayado. Los rizos y curvas alguna vez me hacían sonreír de orgullo. Ahora la idea de que había usado mi letra como arma me revolvía el estómago. Clara se inclinó hacia adelante. «Es fraude, sí. Pero aquí está el peligro, nunca lo impugnaste. Así que en los registros la escritura la muestra como dueña». Me recosté mareada aferrando mi bolso para estabilizarme. ¿Cómo podía impugnar algo que no sabía que existía? Ella contó con eso, dijo Clara suavemente. Dejé su oficina temblando el sobre con el testamento de Javier apretado contra mi pecho como armadura. En casa preparé té y me senté en la mesa mirando el vapor como si pudiera decirme el futuro. Mi hija no solo había lanzado palabras descuidadas, había planeado. Había presentado papeles, esperado años, elegido su momento. La profundidad de la traición me vació. Esa noche, mientras el atardecer caía por las ventanas, escuché voces fuera de la reja. Salí al porche y me quedé helada. Jimena estaba ahí hablando rápidamente con un hombre alto en traje azul oscuro. Sus zapatos brillaban incluso en la penumbra y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a comprar y vender vidas como si fueran muebles. No me vieron. Me quedé en las sombras escuchando. La voz de Jimena era afilada e impaciente. «La venta debe cerrarse el próximo viernes». Ya despejé el lugar. El hombre Sebastián Cuevas, la oí llamarlo, asintió. «¿Tu madre no lo peleará?» «No se atreverá», dijo Jimena. «Es mayor, cederá. 48 horas y se va». Las palabras se clavaron en mí como cuchillos. Retrocedí al interior antes de que pudieran girarse y verme. La puerta se cerró tras de mí apagando sus voces, pero mis oídos aún zumbaban con ellas. Jimena no solo estaba reclamando la casa, la estaba vendiendo bajo mis pies. En días extraños caminarían por mis pisos, arrancarían las cortinas, desgarrarían el alma de todo lo que Javier y yo construimos. Presioné mis palmas contra la mesa de la cocina estabilizándome. Mi lucha ya no era solo contra la crueldad de mi hija. Era contra una transacción ya en marcha, un comprador esperando con pluma en mano. El sobre en mi bolso parecía latir con urgencia. Javier me había dejado la verdad. Ahora debía decidir cómo usarla antes de que el martillo de la venta cayera y me borrara por completo. La noche después de escuchar a Jimena y ese inversionista en la reja, no dormí. Mis pensamientos chocaban como alas en una jaula. Al amanecer supe qué hacer. Si ella quería despojarme de este hogar, no me quitaría los pedazos de mí que había vertido en él. Busqué un rollo de cinta adhesiva y un montón de notas adhesivas en el cajón del pasillo. De cuarto en cuarto comencé la labor callada de marcar lo que era mío. En la sala pegué una nota en la base del sofá. Lo compré con mi primer cheque de pensión tras la muerte de Javier, ahorrando meses hasta poder pagar algo resistente. Recordé el dolor en mi espalda por dormir en el viejo sofá roto demasiado tiempo y la satisfacción de ver a los repartidores colocar este. El televisor tenía su propia historia. Comprado con una bonificación navideña de la biblioteca cuando aún trabajaba medio tiempo, ordenando libros para mantenerme a flote. Puse una nota en su parte trasera. Junto a él, el tapete tejido en Tlaxcala pagado en abonos. Cada objeto cargaba un recuerdo de sacrificio, de prescindir, para que algo mejor pudiera tomar su lugar. Arriba abrí cajones y closets, apilando recibos en montones ordenados. Los guardé todos años de papeles delgados doblados en sobres, prueba de turnos extras, ahorros escatimados, vacaciones nunca tomadas. La lavadora en el sótano llevaba una nota, las cortinas del comedor otra. Incluso las sillas del comedor compradas después de la muerte de Javier, cuando el juego viejo se derrumbó bajo mí, recibieron su reclamo. Para media tarde la casa era un mapa de mi esfuerzo. Cada nota un recordatorio de que había construido este hogar pieza por pieza, incluso después de que la pérdida intentó vaciarme.
Mis manos temblaban de fatiga, pero mi resolución se fortalecía con cada etiqueta. El teléfono sonó varias veces ese día. El nombre de Jimena parpadeaba en la pantalla una y otra vez. Lo dejé sonar hasta el silencio cada vez. Si quería escuchar mi voz temblar, no le daría esa satisfacción. El silencio se volvió mi escudo. Esa noche llamé a Clara. Le expliqué lo que estaba haciendo, las notas, los recibos, el inventario de mis sacrificios. Escuchó sin interrumpir, luego habló con firmeza. Bien. Sigue. Necesitaremos pruebas, Isadora. Recibos, testigos, un registro de cada peso. También necesitaremos valor. Esto no es solo sobre papel. Es sobre pararte en un cuarto y negarte a ceder. Sus palabras se asentaron sobre mí como un manto. Pruebas, testigos, valor. Tenía lo primero. Los vecinos tal vez podrían ser lo segundo. Y en cuanto al valor, lo encontraría aunque tuviera que sacarlo de lo más profundo de mis huesos. Cuando el teléfono sonó otra vez esa noche, me paré en la ventana viendo el roble balancearse en la oscuridad. No me moví para contestar. El silencio se extendió, y en ese silencio sentí algo cambiar. Mi hija creía que me rompería rápido, que cedería ante su ultimátum. Pero el silencio puede ser más fuerte que cualquier protesta gritada. Desconcierta, inquieta, espera. Regresé a la mesa, ordené los recibos en carpetas y los etiqueté por año. El montón creció un monumento de papel a mi resistencia. Alisé la carpeta superior con mi mano firme por fin y pensé en la voz del inversionista preguntando si pelearía. Pronto tendría su respuesta. Para cuando el reloj marcó la medianoche, cada cuarto estaba registrado. Me senté en la quietud escuchando el zumbido del refrigerador, el susurro de las cortinas en la brisa nocturna. A mi alrededor la casa se sentía menos como un blanco y más como una fortaleza. El silencio ya no era una retirada, era el comienzo de mi defensa. Y cuando el teléfono sonó una vez más, su pantalla brillando en la oscuridad, lo dejé sonar de nuevo, sabiendo que el próximo movimiento no vendría de ella sino de mí. Mientras las carpetas de recibos crecían en mi mesa de comedor, también lo hacía el peso de los recuerdos. Cada papel no solo traía de vuelta el dinero que gasté, sino las decisiones que tomé. Decisiones que siempre parecían inclinarse a favor de Jimena, aunque no había querido admitirlo antes. Javier solía decir que yo era la firme. Me decía que esa firmeza era una especie de fuerza, el suelo donde todo lo demás podía crecer. Pero a Jimena le daba otro tipo de elogios. «Eres ambiciosa», le decía alborotándole el cabello cuando aún era pequeña para tolerarlo. «Vas a llegar lejos». Yo estaba a su lado sonriendo, aunque una parte de mí sentía cómo la luz caía de manera desigual sobre nuestras hijas. Mi hija menor, Amalia, rara vez recibía esas palabras. Era callada, artística, tímida, más feliz cuando dibujaba en el granero o tocaba el viejo piano. Javier la amaba, lo sé, pero su voz se suavizaba más cuando hablaba del brillante futuro de Jimena. Después de que Amalia murió arrebatada en un accidente automovilístico que nos destrozó a todos lo que quedó entre Jimena y yo, se volvió complicado. Me aferré a ella aterrorizada de perder a mi única hija viva. Ella se alejó decidida a no estar atada. Tal vez mi agarre solo la empujó más lejos. Ahora, sentada sola en la cocina, me pregunté si mi miedo a perderla me había cegado a quien se había convertido. Tal vez había excusado demasiado, perdonado con demasiada facilidad y dejado puertas abiertas para que me traicionara de maneras que Amalia nunca hubiera imaginado. El teléfono sonó esa tarde, y esta vez era Clara. Su tono era más afilado de lo usual, cargado de propósito. «Lo confirmé», dijo. «Tu hija presentó una escritura de cesión 6 años atrás, justo después de la muerte de Javier. La firma es tuya, o más bien su imitación de la tuya». Las palabras picaron como ortigas. Presioné mi palma contra la encimera para estabilizarme. «¿Falsificó mi nombre, sí?», respondió Clara. «Y pasó desapercibida porque nadie la impugnó».
Por ley ella aparece como la dueña en el registro. Es fraude Isadora puro y simple. Dejé que el silencio llenara la línea. Falsificación. Mi hija había robado no solo mi confianza, sino mi propio nombre. Pensé en ella de niña otra vez inclinada en esta misma mesa, pidiéndome ayuda para hacer las letras cursivas perfectas. Había aprendido bien, demasiado bien. La idea se retorcía dentro de mí como un cuchillo. La voz de Clara se suavizó. Esto fortalece nuestro caso. Una vez que probemos el fraude, la escritura de cesión es nula. El testamento que tienes prevalecerá, pero no será fácil. Ximena contraatacará. Quise creer que mi corazón era de piedra, que la ira sola me impulsaría. Pero incluso al asentir las lágrimas, emborronaron mi visión. Esta era mi hija, mi única hija viva. Por más cruel que se hubiera vuelto, por más fría, era la bebé que sostuve en sus fiebres, la niña a la que le trencé el cabello en las mañanas de escuela, la joven que abracé fuerte cuando el ataúd de Amalia descendió a la tierra. Susurré al teléfono, más para mí que para Clara. ¿Cómo lucha una madre contra su hija? Clara, respondió sin dudar, protegiendo la verdad. Cuando terminé la llamada, la casa pareció exhalar a mi alrededor como si hubiera escuchado y aprobado. Caminé al pasillo donde las fotos familiares colgaban en la pared. Ahí estaba Javier sonriendo junto a Ximena en su graduación universitaria. Ahí estaba Amalia sosteniendo su cuaderno de dibujos, una media sonrisa tímida pero luminosa. Y ahí estaba yo siempre al borde del marco, firme e inquebrantable. Por primera vez vi las grietas en esas imágenes, el favoritismo que ignoré, cómo la ambición fue regada mientras la firmeza solo se esperaba. La verdad dolía, pero también me fortalecía. La falsificación no era ambición, era robo, y no importa cuán profundo fuera mi amor, no podía dejar que mi hija me borrara. Regresé a la mesa de comedor, apilé las carpetas cuidadosamente y puse el testamento de Xavier arriba. El papel estaba fresco bajo mi mano, sólido como roca. El próximo paso estaba claro. Ya no se trataba solo de conservar la casa, era sobre enfrentar a mi hija a la luz de la ley y la verdad. Me sorprendió lo rápido que comenzaron los murmullos. Querétaro no era una ciudad para secretos, no en nuestro vecindario, donde todos sabían quién limpiaba la banqueta de quién y qué jardines florecían tarde, en primavera. Para cuando caminé a la oficina de correos esa semana, sentía las miradas suaves con lástima, afiladas con indignación. Doña Graciela me detuvo primero. Se apoyó en su bastón en la esquina, donde los fresnos ardían rojos, su barbilla alzada, con esa severidad de maestra antigua. «Supe lo que anda diciendo tu Ximena», me dijo la voz baja pero firme. «Esta casa tiene tus huellas, Isadora, no las de ella. No dejes que nadie lo olvide». Tragué saliva, la garganta apretada. Era una cosa sentir la traición, otra saber que otros la veían también. Mi vergüenza se encendió, pero detrás vino un calor constante. Ellos recordaban. Habían observado. Esa tarde el señor Ornelas vino con su cinturón de herramientas aún en la cintura. «Recuerdo que me pagaste después de la enfermedad de Javier», dijo rascándose la barba. «De tu propio bolsillo. Reparaciones del tejado, barandales del porche, el sistema nuevo de canaletas. Lo pondré por escrito si lo necesitas». Asentí, incapaz de hablar por un momento. Sus palabras eran como ladrillos bajo mis pies, algo sólido donde pararme. La voz corrió más lejos. Doña Elvira, que vivía al otro lado de la calle, recordaba el día que llegó el recaudador de impuestos con su notificación. «Te vi llorando en el porche», dijo con suavidad entregándome un frasco de mermelada. «Y la semana siguiente te vi entrar a la oficina del registro con un cheque. Esa fuiste tú, no ella». Entonces entendí lo que Clara quiso decir con testigos. La prueba no era solo recibos y tinta. Era la memoria grabada en las vidas a mi alrededor. Comencé a reunir declaraciones una por una.
Cada vecino firmó su nombre bajo sus recuerdos, fortaleciendo mi caso con la fuerza de una comunidad que me vio cargar fardos mucho después de que Javier se fue. Por las noches me sentaba en la mesa de comedor ordenando estas páginas en una carpeta creciente. Testimonios apilados junto al testamento de Javier, junto a los recibos que trazaban mis sacrificios a través de los años. Cada hoja era un recordatorio de que no había vivido invisible. Otros habían visto. Otros recordaban. La vergüenza que al principio me envolvía comenzó a aflojarse. Donde antes me sentía expuesta, ahora me sentía protegida. Sus voces creaban un coro que Ximena no podía silenciar. Aún así, el dolor de la traición latía debajo de todo. Pararme en el mercado y escuchar voces susurrar. ¡Qué descaro después de todo lo que hizo su madre! Era un consuelo extraño y una pena a la vez. Nunca quise que el nombre de mi hija se llevara así, pero ella misma había marcado el tono. Una noche, mientras el sol bajaba detrás del roble, doña Graciela se detuvo en mi porche otra vez. Puso su mano sobre la mía donde descansaba en el barandal. «No estás sola en esto, Isadora. Toda la calle sabe la verdad. Déjanos cargarla contigo». Sentí las lágrimas subir aunque las contuve. Ser vista, ser defendida restauraba algo que pensé había perdido. Esa noche archivé las declaraciones firmadas cuidadosamente en la carpeta y la puse junto a mi cama. Cuando apagué la luz, la casa se sentía menos vacía, menos vulnerable. Ya no descansaba solo en mis hombros. Descansaba en los recuerdos de quienes habían presenciado lo que di. Y mientras me deslizaba hacia el sueño supe que cuando Ximena regresara, encontraría más que a su madre esperándola. Encontraría ya un pueblo que ya había elegido su bando. Las 48 horas llegaron como un tambor que podía escuchar incluso en sueños. El ultimátum de Ximena se había agotado esa mañana, pero en lugar de cajas apiladas en los pasillos o bolsas esperando en la puerta, mi casa seguía como siempre salvo por las marcas de lo que era mío. Al amanecer llamé a los de la mudanza. Eran una empresa local, Mudanzas La Sierra Hombres, que conocían estas calles, y mi nombre. Cuando llegaron en su camión rugiente los recibí en el porche con mi lista en mano. Todo lo marcado les dije. «Nada más sale de esta casa». Asintieron sin preguntar. Juntos movimos pieza por pieza el sofá llevado con cuidado por la puerta, la lavadora asegurada con correas, el televisor, envuelto en mantas gruesas. Mis cortinas fueron descolgadas, dobladas con cuidado y metidas en una caja. Cada objeto que salía, sentía como recuperar una parte de mí que casi dejé que me robaran. Para media tarde la casa lucía extraña. Los cuartos resonaban con una vacuidad, sus esquinas desnudas, su silencio crudo. Pero, en lugar de vacío, sentía claridad. Lo que quedaba eran solo huesos y paredes, lo que Javier me dejó, lo que nadie podía quitar, sin derribarlo todo. Mantuve la carpeta de recibos y declaraciones cerca, apilada ordenadamente, en la encimera de la cocina junto a la carta de Javier. Pruebas, testigos, valor, todo esperando. El sonido de llantas en la grava me alcanzó, justo cuando los de la mudanza se fueron con la última carga. Me acerqué a la ventana frontal y vi el coche de Ximena entrar al camino brillante y elegante, su maleta cayendo del maletero. Caminó al porche con tacones resonando, ya hablando por teléfono, ya asumiendo la victoria. Empujó la puerta sin tocar. Sus ojos recorrieron la sala y se congeló. El sofá se había ido. El tapete se había ido. El televisor se había ido. Solo quedaba el piso de madera desnudo y sin adornos. Su voz se quebró de indignación. «¿Qué has hecho, mamá?» Me paré en la entrada a la cocina firme como el roble afuera. Tomé lo que es mío. Su rostro se encendió de rojo la incredulidad, torciendo sus facciones. Marchó de cuarto en cuarto abriendo puertas de golpe, mirando el vacío donde antes estaban cosas que había ignorado por años. Las cortinas, las sillas, donde está todo, exigió. La seguí lentamente, mis manos cruzadas frente a mí. Pagado con mi sueldo, mis ahorros, mis años. ¿Querías la casa, Ximena?
Entonces puedes tener solo la casa. Lo demás lo cargué yo. Se giró hacia mí la furia lo suficientemente afilada para cortar. Esta es mi propiedad. No tenías derecho. La interrumpí suavemente, mi voz calma. Tenía todo el derecho. No contribuiste nada a lo que llenaba estos cuartos. Me dejaste mantenerla viva sola. Y ahora ves lo que eso significa. Por primera vez su confianza titubeó. Miró los tablones desnudos como si la verdad estuviera escrita en ellos. Su maleta quedó abandonada en el umbral inútil, en una casa que de repente comprendió que no era un hogar. Me volví hacia la cocina dejando que el silencio cargara el peso de mis palabras. Detrás de mí, ella se quedó inmóvil, su celular apretado inútilmente en su mano, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Cuando llegué a la encimera puse mi mano sobre la carpeta de documentos. Prueba de todo lo que había dado, todo lo que ella intentó borrar. Mi fuerza ya no vacilaba. Y mientras escuchaba sus tacones golpear el piso de nuevo, ahora más frenéticos, supe que esto era solo el comienzo de su rendición de cuentas. Clara actuó rápido una vez que vio la escritura de cesión falsificada. En días había presentado los papeles para impugnarla su voz, cortando el aire del juzgado como una campana. Transferencia fraudulenta, dijo firmada con el nombre de otra. Pedimos acción inmediata para anularla. Verla pelear por mí era como ver a alguien encender un pedernal chispas claras y seguras. Aferré el testamento de Javier en mi regazo como si fuera una escritura sagrada. Aún así, una parte de mí temía que no fuera suficiente. Jimena era astuta. Había preparado sus movimientos durante años. Mi carpeta de recibos, las declaraciones escritas de los vecinos, mi silencio convertido en fuerza. Todo era sólido. Pero en la corte, lo sólido a veces se dobla bajo presión. Entonces el señor Ornelas tocó a mi puerta una tarde sombrero, en mano sus hombros encorvados como si cargara un secreto demasiado tiempo. Pidió sentarse y serví café para ambos. Por un rato solo escuchamos el tic-tac del reloj y el murmullo de las hojas del roble contra la ventana. Finalmente carraspeó. «He guardado algo», dijo. No sabía si debía, pero creo que ahora es el momento. Sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo, su superficie rayada por años de uso. Mi aliento se detuvo. Presionó play. La voz de Javier llenó la sala áspera pero clara, llevada por el viento, de alguna tarde de verano de hace mucho. Esta casa le pertenece a Isadora. Siempre será así. Si alguien intenta decir lo contrario, dile que está equivocado. Ella es la que la mantuvo en pie. Mis manos temblaron y cubrí mi boca. El sonido de su voz viva otra vez me cortó como un cuchillo, pero me estabilizó al mismo tiempo. El señor Ornelas pausó la grabación, sus ojos húmedos. Lo dijo bajo ese roble, explicó. Me pidió que lo grabara por si acaso. No pensé que llegaría a esto, pero Javier, él sabía que las cosas podían complicarse. Quería que estuvieras protegida. Tomé su mano apretándola fuerte. Confió en ti. Confió más en ti, respondió Ornelas suavemente. Por eso dejó las palabras conmigo para que volvieran a ti cuando fuera el momento. El rostro de Clara se iluminó con satisfacción feroz cuando le conté. Esto, dijo golpeando la grabadora, no es solo sentimiento. Es corroboración. El testimonio de un esposo sobre su intención dado a un vecino en quien confiaba. Un juez le dará mucho peso. Por primera vez desde el ultimátum de Jimena, sentí el suelo bajo mis pies sólido como roca. No solo me había dejado el testamento, sino también ecos de su voz en las manos de otro, prueba más fuerte que la tinta falsificada. Esa noche me senté junto a la ventana escuchando el roble susurrar contra el tejado y presioné la grabadora contra mi corazón. Javier había pensado en el futuro. Había dejado la verdad no solo en papeles, sino en palabras habladas confiadas a alguien que se preocupó lo suficiente para guardarlas. Cuando cerré los ojos, el miedo que me había seguido estas semanas pareció desvanecerse, reemplazado por algo más pesado
pero más firme resolución. Y mientras el amanecer se colaba, supe que Jimena pronto escucharía la voz de su padre otra vez, no como recuerdo, sino como testimonio. El juzgado olía ligeramente a barniz y papel, el tipo de lugar donde el tiempo parecía detenerse, esperando que los veredictos lo hicieran avanzar. Me senté en la mesa de los demandantes, mis manos cruzadas en mi regazo, mi cuerpo temblando a pesar de las capas de compostura que intenté llevar como un chal. Clara estaba a mi lado, sus archivos apilados ordenadamente, su pluma golpeando solo una vez, antes de que la detuviera con calma deliberada. Al otro lado de la sala, Ximena entró como si llegaras a una junta de negocios. Su traje era gris carbón, sus tacones resonando en perfecto ritmo, su cabello recogido con precisión. Me miró, su boca curvándose en una leve sonrisa que no era calidez, sino advertencia. Luego se inclinó hacia su abogado susurrando con la confianza de alguien segura de que la balanza se inclinaría a su favor. Cuando el juez llamó el caso, Clara se levantó primero. Su voz era clara, practicada, pero con un toque personal. Expuso los fundamentos del testamento notariado de Javier, nombrándome única heredera. Los testigos de la comunidad que habían firmado declaraciones, los recibos, mostrando mis contribuciones a través de los años. Luego llamó al señor Ornelas, quien llevaba la pequeña grabadora en la mano como si fuera una reliquia. La sala se silenció cuando la voz de Javier sonó áspera pero firme. Esta casa le pertenece a Isadora. Siempre será así. Incluso el juez se inclinó hacia adelante, su pluma quieta sobre la página. El abogado de Jimena se levantó rápido, después tejiendo palabras como seda. Me pintó como una mujer mayor confundida por la memoria, aferrada a paredes, en lugar de la realidad. Jimena misma se puso de pie para hablar, su tono suave, sus ojos suavizándose ocasionalmente. En lo que sabía era una actuación. «Mi madre ha estado bajo estrés», dijo mirándome con una ternura fingida. «Olvida conversaciones, pierde documentos. Firmó la cesión voluntariamente hace años y ahora lo lamenta. Solo quiero preservar la propiedad para la familia». Las palabras rasparon contra mí como lija. Escuchar a mi propia hija reducirme a confusión, a fragilidad, cortaba más hondo que cualquier papel falsificado. Sentí mis mejillas arder, la vergüenza creciendo, pero mantuve la cabeza alta. Clara se levantó de nuevo, su réplica precisa. Señaló las inconsistencias en la escritura, los hallazgos preliminares de los expertos en caligrafía, el hecho de que el notario listado llevaba muerto en el momento de la firma. Puso el testamento ante el juez, deslizó la carpeta de recibos y me señaló con convicción silenciosa. «Esta mujer no está confundida», dijo con firmeza. «Es la que pagó las cuentas, mantuvo el tejado sobre la cabeza de su familia y honró la confianza de su esposo. Su firmeza no es debilidad, es la razón por la que esta casa aún está en pie». El juzgado zumbó con susurros, los espectadores moviéndose, los ojos saltando entre mí y Jimena. Algunos mostraban escepticismo, otros algo más cercano al respeto. Me senté más derecha, cruzando mis manos temblorosas hasta que se calmaron. El juez no dijo nada definitivo ese día, solo que el asunto requeriría revisión, testimonio y más evidencia. El martillo golpeó y el sonido resonó en mí como advertencia y promesa a la vez. Al levantarnos para salir, Clara tocó mi brazo con suavidad, estabilizándome. Miré una vez más a mi hija, pulida e inflexible, y sentí el vacío del espacio entre nosotras. Pero bajo ese dolor, una nueva resolución se enraizaba más hondo. Por primera vez en semanas salí del juzgado, no como una mujer deshecha, sino como una preparándose para pelear por su dignidad, paso a paso firme. La siguiente audiencia llegó más rápido de lo que estaba lista, pero esperar no había hecho nada para calmar la tormenta dentro de mí. Cuando entré al juzgado otra vez, el aire se sentía más pesado, cargado con el peso de la verdad inacabada.
Clara estaba calma, a mi lado su maletín balanceado ordenadamente en la mesa. Frente a nosotras, Ximena estaba sentada compuesta, aunque noté la tensión en su mandíbula cuando el secretario llamó nuestro caso. Esta vez no eran solo papeles y testimonios. Eran voces, preguntas y respuestas expuestas bajo juramento. Llamaron a Ximena al estrado. Caminó con pasos deliberados, la barbilla alta, los ojos desviándose brevemente hacia mí, antes de fijarse en el juez. Cuando juró decir la verdad, mi corazón se apretó. La verdad ya había sido víctima de sus elecciones. Su abogado comenzó con suavidad, guiándola para enmarcar sus acciones como las de una hija cumplidora. «Presentaste la escritura de cesión en cuestión, sí», admitió su voz firme. «Después de la muerte de mi padre sentí que la propiedad necesitaba protegerse. Mi madre era vulnerable. No siempre manejaba bien las finanzas. Actué para proteger los bienes de la familia». Las palabras dolieron más que cualquier insulto. Proteger. Vulnerable. Como si yo fuera una carga incapaz de cuidar lo que había sostenido por décadas. Quise levantarme y gritar cada sacrificio que había hecho cada noche, sin dormir, parchando goteras y pagando cuentas. Pero me forcé a quedarme quieta, mis uñas clavándose en mis palmas. El abogado contrario se acercó más. «¿Entonces firmaste el nombre de tu madre sin su consentimiento?» Ximena dudó la primera grieta en su fachada pulida. «Yo firmé en su lugar. Estaba entendido. Ella habría estado de acuerdo si hubiera comprendido los riesgos». La ceja del juez se frunció. Su martillo golpeó una vez suavemente, más advertencia que puntuación. «Señora Salazar», dijo su voz medida. «¿Entiende que firmar el nombre de otra persona en documentos legales sin autorización constituye falsificación?» Por primera vez vi su compostura tambalearse. Sus labios se separaron, sus ojos parpadeando demasiado rápido, pero no me miró. Enfrentó al estrado, sus manos apretando la madera del banquillo. «Solo quería mantenerlo seguro», dijo. «La casa, su valor no debería perderse. No pensé. Pero la intención no podía deshacer la acción». La voz del juez cortó la sala firme e inflexible. «Las buenas intenciones no borran los actos criminales. Este tribunal toma la falsificación muy en serio, particularmente cuando socava una herencia legítima». Sentí mi aliento liberarse en una exhalación temblorosa. La vindicación creció en mí innegable, pero chocó con un dolor tan pesado que casi me doblegó. Escuchar a mi hija confesar, verla intentar envolver la traición en lenguaje de protección, era victoria y pena entrelazadas. Finalmente, giró sus ojos hacia mí solo por un momento. Busqué arrepentimiento, un destello de la niña que alguna vez abracé. Todo lo que vi fue desafío, mezclado con miedo. Las preguntas continuaron, el lenguaje legal llenando la sala, pero apenas escuché. Mi mente repetía sus palabras, su falsedad, el cálculo frío que debió tomar, trazar mi nombre en tinta, que no era suya. La reprimenda del juez resonó en mi pecho mucho después de que pasó al procedimiento. Para cuando la sesión se levantó, mis manos estaban frías, mi corazón tirado en dos direcciones. Había peleado por la verdad, y la verdad estaba de mi lado. Pero el costo era el desenmascaramiento de mi hija ante la ley, y eso cortaba más hondo que cualquier herida que ella intentó darme. Mientras Clara recogía nuestros papeles, presioné la carta de Javier contra mi pecho dentro de mi bolso, aferrándome a la firmeza que él había confiado en mí. La corte había comenzado a ver la verdad. Ahora tenía que lidiar con el dolor de ver a mi hija expuesta por ella. Las noticias viajaron más rápido que cualquier fallo. Para cuando regresé del juzgado esa semana, Querétaro ya parecía saberlo. En el mercado, dos mujeres junto a los puestos de verduras se callaron al pasar. En la panadería, el dependiente me ofreció un pan de elote gratis, sus ojos suaves con una mezcla de lástima y respeto. Los susurros no eran crueles. Llevaban un tono de indignación no contra mí, sino contra Ximena.
La noticia de la falsificación y su admisión bajo juramento se esparció por el vecindario. Durante años la gente me había visto pagar cuentas, reparar cercas, limpiar nieve sola. Ahora sus recuerdos se convirtieron en testimonio. Y la historia que contaban era clara. El reclamo de mi hija no solo era egoísta, era deshonesto. Incluso Sebastián Cuevas, el inversionista que había estado en mi reja con sus zapatos pulidos, retiró su interés. Clara me lo contó con una sonrisa seca. No quiere nada con una propiedad manchada por fraude. Demasiado riesgo para su reputación. Imaginé su traje elegante y su postura confiada, desinflándose al darse cuenta de que había apostado al caballo equivocado. Por una vez, no sentí culpa al imaginar su vergüenza. Jimena volvió a la casa solo una vez después de la audiencia. Caminó por la calle con la barbilla levantada, pero los vecinos no saludaron. El señor Ornelas le dio la espalda deliberadamente, mientras martillaba en su cobertizo. Doña Graciela, nunca de suavizar sus bordes, le dijo sin rodeos: «La vergüenza pesa pequeña. La sentirás más con cada paso». Me paré en el porche observando mi pecho pesado con mareas opuestas. Una madre quiere proteger a su hija de la humillación, pero otra parte de mí creía que necesitaba cargarla. Aprender que las elecciones tienen peso. Jimena cruzó mi mirada desde el patio por un segundo fugaz, pero en lugar de desafío, vi solo furia, dirigida no a sí misma, sino a mí, por no salvarla del juicio del pueblo. Se alejó rápido, sus tacones golpeando el pavimento más fuerte de lo necesario. En las semanas que siguieron noté el cambio en cómo me trataba la gente. En la biblioteca, donde aún era voluntaria, algunas mañanas, los usuarios que antes me ignoraban, ahora se detenían a charlar. En la iglesia manos se extendían para estabilizarme al caminar a mi banca. No era lástima, era respeto. Me habían visto soportar en silencio por años, y ahora me veían no como frágil, sino como resistente. Me convertí sin quererlo en una especie de símbolo. Los vecinos se decían unos a otros. Isadora se mantuvo firme. Me avergonzaba, pero también me daba fuerza. Por tanto tiempo temí que mi silencio significara debilidad. Ahora parecía que otros lo entendían como resolución. Clara me recordaba a menudo: la opinión pública no decide la corte, pero estabiliza el suelo bajo tus pies. Y tenía razón. Cuando caminaba por el pueblo ya no me sentía invisible. Me sentía llevada por una corriente silenciosa de apoyo, una que ni siquiera Ximena podía torcer o comprar. Aún así, cuando me quedaba despierta por las noches, el dolor de la pérdida me presionaba. Amalia se había ido. Javier se había ido. Y Ximena, aunque viva, se sentía más lejos que cualquiera de ellos. La casa estaba segura en la ley y en la memoria de la comunidad, pero la fractura de la familia no podía repararse con firmas o sellos. Una noche, mientras cerraba las cortinas que había recuperado del almacenamiento y colgado de nuevo, miré al roble de pie como centinela. Sus ramas se balanceaban en el crepúsculo firmes contra el viento. Presioné mi palma contra el vidrio, sintiéndome fortificada e inquieta a la vez. Porque aunque el pueblo había elegido su bando, conocía a Jimena lo suficiente para entender la vergüenza. No sería el fin de su historia. Era una tarde tardía cuando llegó. Acababa de barrer el porche el aire otoñal fresco contra mis mejillas cuando escuché el chasquido agudo de tacones en el sendero. Jimena apareció al pie de las escaleras, su rostro pálido bajo el maquillaje, sus ojos ardientes. No esperó invitación. Entró a la casa como tormenta, el aroma de su perfume, dejando un rastro como humo tras el fuego. La seguí a la sala donde los tablones desnudos aún hablaban de lo que había recuperado. Dejó su bolso en una silla, cruzó los brazos y me enfrentó como si yo fuera la acusada en su tribunal. «¡Me destruiste!», espetó su voz temblando de furia contenida. «Espero que estés feliz, mamá. Lo tenía todo planeado. La venta, el futuro. Ahora soy el hazme reír del pueblo.
¿Entiendes lo que has hecho? Sus palabras cortaron, aunque no como ella quería. Vi a la niña que alguna vez fue sonrojada y furiosa cuando perdía un juego culpando a cualquiera menos a sí misma. Pero ahora no era un juego sino una vida con la que había jugado, la mía más que nada. Me enderecé aunque mi garganta se sentía apretada. No te destruí, Jimena. Tú te destruiste. Yo solo revelé la verdad. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron. ¿Verdad, Siseo? La verdad es que eras demasiado débil para manejar este lugar. Debiste entregarlo hace mucho. Yo habría hecho algo con él. En cambio te aferraste y ahora todos te ven como mártir mientras yo... Se detuvo su voz, quebrándose de rabia. Di un paso hacia ella, mi voz baja pero firme. Esta casa nunca fue tuya para vender. Tu padre me la dejó. Y tú lo sabías. Intentaste borrar mi nombre, pero las paredes recuerdan, los vecinos recuerdan, y los papeles también. Puedes despreciarme, pero no confundas tu ambición con justicia. Su labio tembló, aunque lo mordió rápido para calmarlo. Por un momento el silencio nos presionó pesado y sofocante. Luego tomó su bolso colgándolo en su hombro con un movimiento violento. No necesito tu aprobación, dijo fríamente. Algún día entenderás lo que me costaste. Caminó a la puerta, sus tacones golpeando la madera como tambores. El portazo estremeció el marco cuando se fue, dejando la casa temblando en su ausencia. Me quedé congelada un momento escuchando el eco desvanecerse. Luego el peso me rompió. Mis rodillas flaquearon y me hundí en la silla más cercana. Mis manos cubrieron mi rostro y las lágrimas vinieron calientes y repentinas. La fuerza me había llevado por audiencias, por el silencio, por el enfrentamiento, pero la fuerza no borra el dolor. Lloré por Javier, por Amalia, y ahora por Jimena, que aún vivía, pero se sentía perdida para mí. Lloré por la familia que podríamos haber sido, por la bondad que la ambición ahogó, por el abismo entre madre e hija que ningún veredicto podía cerrar. Cuando las lágrimas finalmente menguaron, limpié mi rostro con el borde de mi manga y miré la sala vacía. Las paredes desnudas fueron testigos sin cambiar, sin piedad. La casa estaba a salvo, asegurada por la ley, por la prueba, por la verdad. Pero en ese momento la victoria sabía amarga y el silencio del hogar que había defendido me presionaba con fuerza. Me levanté lentamente, caminé a la ventana y miré el roble balanceándose en la luz que se desvanecía. Mi reflejo en el vidrio estaba surcado de lágrimas, pero detrás la casa seguía en pie, esperando lo que viniera después. El fallo llegó en una mañana gris de esas, donde las nubes se apretaban contra las sierras y el aire olía ligeramente a lluvia. Me senté en el juzgado con las manos cruzadas, con fuerza la carta de Javier en mi bolso, estabilizándome como siempre lo hacía. Cuando las palabras del juez resonaron, la escritura de cesión anulada, la propiedad restituida por completo a Isadora Salazar. Un silencio cayó sobre la sala antes de que el murmullo de voces subiera como viento entre los árboles. Clara tocó mi brazo, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Es tuya, Isadora. Nadie puede quitártela ahora». El secretario me entregó la copia certificada de la nueva escritura, el papel fresco en mis dedos sellado con autoridad. Miré mi nombre escrito claramente, sin falsificaciones, sin preguntas. Deberíase haber sentido triunfo, pero el alivio vino mezclado con un vacío. Ganar significaba exponer la traición de mi hija a plena luz, y la herida de esa exposición corría profunda. Afuera la gente del pueblo asentía al pasar. Algunos ofrecían felicitaciones, otros simplemente apretaban mi mano. Su apoyo me calentaba, pero no podía llenar el dolor que quedaba atrás. Regresé a la casona El Roble de Centinela y extendí los documentos en la mesa del comedor. La escritura estaba ahí, prueba inquebrantable, pero junto a ella veía la silla vacía donde Ximena alguna vez se sentaba de niña, balanceando las piernas y pidiendo otro pedazo de pastel. Esa noche Clara pasó con una carpeta en mano. «Guardaremos esto».
dijo deslizando la escritura en una funda protectora. Miss Inmay me hizo firmar una solicitud para copias digitales en la oficina del registro e insistió en guardar una en su caja fuerte también. El papel puede quemarse, Isadora. Guárdalo en 3 lugares y nunca temerás de nuevo. Obedecí aunque mi corazón no estaba en ello. Las cuestiones prácticas se sentían ligeras contra el peso dentro de mí. La casa estaba segura. La ley estaba de mi lado, pero ningún fallo podía reparar lo que se rompió entre madre e hija. Cuando Clara se fue, me senté en la mesa mucho después de recoger los platos la escritura, ante mí, como una bandera de victoria que no deseaba ondear. El silencio se apretaba hasta que me levanté y llevé el papel arriba, guardándolo en el buró junto a la carta de Javier. Una prueba del pasado, una del presente, ambas afirmando que este hogar era mío. Me paré junto a la ventana, las ramas del roble rozando suavemente el vidrio. Mi pecho se aligeró con una respiración lenta. Sí, la casa estaba a salvo. Sí, mi nombre estaba protegido. Pero en el vacío de la noche, supe que la pregunta más difícil esperaba no qué se había salvado, sino qué haría con ello, ahora que era verdaderamente, indiscutiblemente mío. Cerré las cortinas, la escritura descansando segura en su lugar, y me preparé para la elección que tenía por delante. Durante días después del fallo caminé por la casona como si la viera por primera vez. Cada cuarto se sentía más vacío y más lleno. Más vacío, sin los muebles que había llevado, más lleno, con el peso de la certeza de que era mía. Pasé la mano por el barandal de la escalera, pulido por años de roce. Me paré en la entrada de la cocina y me senté en la quietud de la sala. La pregunta me presionaba. ¿Debería conservarla o dejarla ir? Vender cruzó mi mente más de una vez. La casa tenía demasiadas sombras, demasiados ecos de la risa de Amalia, la tos de Javier, la furia de Jimena. Me imaginé en un pequeño departamento en el centro libre de mantenimiento, libre de recuerdos. Pero al detenerme en la ventana y mirar el roble balanceándose contra el cielo, sentí mi pecho apretarse con una fiereza que no podía ignorar. Esta casa no era solo madera y adobe. Era años de mantenerme firme cuando todo lo demás se desvanecía. Dejarla sería como borrarme a mí misma. Así que elegí quedarme. No como reliquia, no como una mujer congelada en el duelo, sino como alguien decidida a vivir. El primer acto fue: simple limpié los arriates que habían quedado descuidados, mis rodillas hundiéndose en la tierra húmeda, mientras arrancaba hierbas y plantaba nuevas flores. Pensamientos cempasúchiles y lavandas pronto brotaron el color regresando a un jardín que había estado en luto por mucho tiempo. Los vecinos lo notaron. Doña Graciela pasó con una canasta de pan de dulce, asintiendo a las filas brillantes. «Qué bueno ver vida aquí de nuevo», dijo, sus ojos suavizándose. El señor Ornelas ofreció reparar la reja trasera, y cuando terminó, compartimos limonada en el porche como en los viejos tiempos. Entonces decidí que la casa necesitaba más que flores, necesitaba voces. Comencé a organizar pequeños círculos de lectura en la sala. Leíamos novelas, ensayos, a veces poesía, y las risas llenaban el espacio hueco donde antes resonaba la ira. Preparaba café, servía galletas, y veía cómo la conversación tejía nuevos hilos en las paredes. Lo que había sido un campo de batalla se convirtió en un lugar de reunión. Las noches se volvieron más suaves. Los cuartos se sentían menos como altares al dolor y más como contenedores de nuevos comienzos. Me sorprendí tarareando mientras barría el porche, sonriendo cuando los niños del vecindario cruzaban el patio para perseguir luciérnagas. Una noche, mientras colocaba sillas en círculo para la próxima reunión, me detuve en la ventana. El roble seguía firme como siempre, sus ramas extendidas. La casa ya no se alzaba como una carga. Respiraba conmigo, lista para sostener la vida que eligiera poner dentro de ella. Toqué la carta de Javier aún segura en el buró y susurré: «Estamos bien ahora». Y por primera vez en años realmente lo creí.
La casa no era una jaula ni un monumento al dolor. Era un hogar otra vez esperando la vida que seguiría creciendo dentro de ella. El deshielo de primavera llegó temprano ese año. La nieve se derritió de los aleros dejando riachuelos corriendo por las ventanas, y los arriates que había replantado comenzaron a moverse con verde. Dentro la casa se sentía más ligera que en años. Las risas de los círculos de lectura aún flotaban en el aire, los vecinos entraban y salían con facilidad, y el silencio que alguna vez me oprimió, ahora llevaba una gentileza. Una noche, mientras guardaba ropa blanca en mi cuarto, abrí el cajón del buró donde estaban la carta de Javier y la escritura. Junto a ellos había una sola llave de latón, sus dientes desgastados por años de uso. Era la última llave de repuesto de la casona, una que casi había olvidado. La tomé y sentí su peso fresco contra mi palma. La giré en mis dedos pensando en Jimena. No habíamos hablado desde su última salida tormentosa. Por las corrientes inevitables de un pueblo pequeño, supe que se mantenía apartada su orgullo, aún rígido su enojo hirviendo. No me hacía ilusiones su ausencia, dolía, pero su presencia había dolido más. Puse la llave de vuelta en el cajón. No la tiraría. Para mí no era una invitación, sino un recordatorio. No le cerraría la puerta a mi hija para siempre. Si quería venir, no sería con firmas falsificadas ni demandas gritadas sobre mi mesa. Sería con respeto, con humildad, con el amor que había faltado en sus palabras por tanto tiempo. Hasta entonces, la llave permanecería escondida, silenciosa, esperando. Al cerrar el cajón sentí una calma profunda sentarse en mí. Ella había entrado hasta esta casa, una vez creyendo que la poseía, creyendo que podía borrarme con papeles y arrogancia. Pero yo permanecí. Me mantuve firme, resistí y reclamé no solo mi hogar, sino la firmeza que Javier siempre vio en mí. Bajé las escaleras deteniéndome en la ventana, donde el roble extendía sus ramas contra el cielo vespertino. Las sombras se alargaban en palmes,